Vamos a meditar este día en este capítulo. Hemos venido estudiando este libro de Daniel durante algunas semanas y hoy corresponde el capítulo 11. Mientras lo va encontrando, tenga su Biblia ahí en sus piernas y vamos a repetir el versículo bíblico que este año nos estamos aprendiendo, porque es el versículo lema. Lo leemos, aquí está en la pantalla, dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Amén. Y para poder anunciar esas virtudes, ese cambio que el Señor está haciendo en nuestra vida, necesitamos conocer a Dios. El capítulo 11 de Daniel representa para algunos quizá algo de dificultad en entender, porque habla o sigue hablando de la profecía, de una revelación que desde el capítulo 9 el escritor bíblico viene narrando. En el capítulo 10, como lo vimos la semana pasada, Daniel se encuentra turbado y en angustia. Sin embargo, él recibe la fortaleza del Señor a través de este ser celestial que viene y le fortalece y le da a entender la palabra que él había recibido. Bueno, algunos estudiosos dicen que la continuación es el capítulo 11, aunque al inicio, ¿verdad?, se habla de que en el primer año de Darío y en el 10 se habla de un rey Ciro, pero Daniel sirvió durante 4 reyes. Dios lo usó para servir en el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar, su hijo, de Ciro, el persa, y de Darío, el medo. Y vemos la continuidad en la vida de Daniel, en el ministerio de Daniel, su obediencia, su oración, su santidad, su dedicación al Señor. Y a través de este pasaje, Dios le revela lo que habría de acontecer. Para poder entender mejor el capítulo 11, hermanos, necesitamos tener un libro de historia de los judíos a un lado, para poder entender la historia en general, sobre todo lo que sucede en el periodo intertestamentario, que algunas cosas que se narran en este capítulo se esclarecen con un libro de historia de los judíos. Sin embargo, sacando una aplicación práctica también para nuestra vida, podemos ir al versículo 32 de Daniel 11, donde la última parte de Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es el centro de todo el capítulo. Hemos visto que, por ejemplo, la tierra de Israel siempre ha sido peleada. Y es que lo que Dios designa como promesa para Abraham y se la ratifica a Isaac y después a Jacob, esa promesa de tierra, de pertenencia al pueblo de Dios, bueno, el enemigo siempre ha querido destruir, lo dice la Biblia. Él vino a matar, hurtar y destruir, ¿sí? Y por eso esa tierra, ese pedazo del mundo siempre ha estado en conflicto, porque el enemigo quiere destruir lo que Dios ha bendecido. Y lo mismo sucede como iglesia. La iglesia la ha formado el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Sin embargo, el enemigo intenta por uno y otro medio tratar de destruirnos, tratar de flaquearnos. Sin embargo, el versículo 32, la segunda parte, es un lema, es un pregón, es una voz que se levanta en medio de todo este conflicto, tanto para el pueblo de Dios como para nosotros, en la lucha física, en la lucha espiritual. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Le invito para que leamos de este capítulo 11 de Daniel, los versículos del 30 al 32. Daniel 11, del 30 al 32, va a aparecer en la pantalla y también usted la tiene ahí, si trae Reina Valera, es la versión que va a aparecer en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Dice así: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá,
y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor bendito, gracias te damos porque hoy estamos también delante de tu presencia. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes, que nos des la sabiduría para poner en práctica lo que tú tienes para hoy. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se esfuerce, que actúe, que sea valiente, que ponga en práctica tu palabra. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Se cuenta la historia de una joven que una vez le preguntó a un evangelista: oiga, ¿cómo puedo hallar la diferencia entre un verdadero seguidor de Cristo y alguien que nada más es religioso? Bueno, la respuesta del evangelista fue que un cristiano, un discípulo de Cristo se esfuerza con la ayuda de Cristo, se fortalece en la palabra. ¿Para qué? Para poder trabajar en lo que Dios le está mostrando a favor de otras personas, a favor de su familia, a favor de la iglesia. Mientras que un falso cristiano, un religioso, al igual que un ateo, son indiferentes en mejorar su vida espiritual y la vida de los demás. Vivimos en una sociedad donde lo más importante para muchas personas son ellas mismas. Su fama, su estatus, lo que ellos representan. Tenemos políticos así, que no se meten en las calles donde pasó el huracán, donde no pisan el lodo, donde hay desastre. Y sin embargo dicen o argumentan que sí les interesa, que sí están, y no. Cuando alguien cercano a nosotros parte con el Señor o está pasando por alguna crisis, ¿qué tanto nos hacemos presentes? ¿Qué tanto estamos ahí? Dice un dicho que a los amigos se les conoce en el hospital, en las funerarias, ¿verdad? Y en la cárcel. Entonces, ¿cómo nos estamos dando a conocer? Menciono esto porque como iglesia necesitamos primero que nada conocer a Dios para dar a conocer su palabra. ¿Qué clase de Cristo estamos compartiendo? ¿Qué clase de Dios estamos anunciando a las personas que nos ven? ¿Qué refleja nuestra vida y nuestro testimonio? Hoy el Señor nos quiere invitar para que a través de este pasaje de la Biblia podamos encontrar algunas enseñanzas y aplicarlas como iglesia, como creyentes, para acercarnos y conocer mejor a nuestro Dios. Así es que vamos a analizar algunas enseñanzas. En primer lugar, como iglesia necesitamos conocer a Dios, porque la iglesia que conoce a su Dios debe permanecer fiel. ¿Qué tan fieles somos ante Dios? Cantamos ese himno, ¿verdad? Oh, tu fidelidad, o ese canto, tu fidelidad es grande. Y bueno, la fidelidad de Dios nos encanta ver que Dios es fiel. Y también necesitamos nosotros demostrarle a Dios, ¿verdad?, el agradecimiento que tenemos, que se demuestra en fidelidad hacia Él. La iglesia de Cristo necesitamos aprender a permanecer fieles, aún en tiempo de desgracia. Te invito para que leamos el versículo 30. Daniel 11:30. Esta es otra versión, va a aparecer aquí enfrente, dice así: los barcos que vienen desde Chipre atacarán al rey del norte y lo obligarán a retirarse. El rey del norte se sentirá furioso y descargará todo su odio contra el pacto sagrado. Luego regresará a su tierra y ayudará a los que no aceptaron el pacto sagrado. El pasaje y el contexto hablan de un conflicto. Y la tierra de Israel ha permanecido por algunos años en conflicto. Como iglesia, nuestra lucha es espiritual.
En la vida tenemos crisis, pasamos por desgracias. Pero ¿sabe? Dios ha diseñado a la iglesia, a las personas, como el sistema respiratorio necesario para cada creyente. La iglesia es el sistema respiratorio que Dios ha diseñado para todos nosotros. Le falta oxígeno espiritual, congréguese, venga. Siente que no puede más porque anda dando patadas de ahogado allá afuera, congréguese, venga. Dios ha diseñado a la iglesia como el sistema respiratorio para animarnos unos a otros y así conocer a Dios. Porque conocer a la luz de la palabra no es simplemente acumular información, hay que también experimentarle, relacionarnos con Dios, relacionarnos con otros, para poder permanecer fieles, para poder saber lo que la Biblia dice y no apartarnos de ese gran amor que el Señor nos ha mostrado. En el tiempo de desgracia, las personas fieles permanecen. Cuando la cosa se pone negra y muy negra, las personas fieles permanecen. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ese debe ser el canto de la iglesia. Eso debe ser lo que cruce por nuestra mente, aún en valle de sombra, de muerte, de desgracia, de debilidad. Necesitamos agarrarnos del Señor y seguir siendo fieles. Es más fácil ser fieles cuando a nuestro parecer las cosas van bien. Pero cuando vemos y sentimos y pensamos que las cosas no están como yo quiero, entonces la lucha y la tentación, la ansiedad, la desesperación, el desánimo y otras cosas más quieren entrar y quieren empujar para sacar mi fe, para sacar ese amor, para sacar lo que el Señor quiere que yo viva. Y por eso necesitamos permanecer firmes, conocer al Señor y permanecer firmes. Vamos a leer el versículo 33 de Daniel 11. Me va a aparecer aquí enfrente. Dice, los hombres sabios ayudarán a que mucha gente entienda lo que sucede, pero también los sabios tendrán que sufrir mucho. A algunos los matarán con espadas y a otros los quemarán. A muchos los llevarán presos y a otras les robarán todo lo que tiene. El pasaje sigue describiendo la lucha, la desgracia, la debilidad de algunas personas. Pero, ¿cómo actuamos ante la debilidad? ¿Pensamos que somos débiles, por eso fracasamos? ¿O fracasamos porque somos débiles? ¿Pensamos que somos débiles y por eso fracasamos? ¿O fracasamos porque somos débiles? Bueno, hay una estrecha relación. Déjeme decirle algo sobre el fracaso. Mire, fracasar no quiere decir que usted no ha logrado nada. Fracasar sí quiere decir que ha emprendido algo que aún no sale bien. Que aún no sale bien. Sí, fracasar no quiere decir que usted cayó en desgracia, pero sí quiere decir que no está dispuesto a tratar. Cuando dejamos de intentar, entonces fracasamos. Fracasar no quiere decir que usted no puede, pero sí quiere decir que no quiere hacer algo diferente. Fracasamos cuando nos aferramos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y obtenemos pues los mismos resultados, no los que queremos. Fracasar no quiere decir que usted es inferior, pero sí quiere decir que no reconoce que no es perfecto. Fracasar no quiere decir que usted ha malgastado la vida. Fracasar sí quiere decir que no tiene usted un motivo para empezar de nuevo. Fracasar no quiere decir que debe darse por vencido o que ya se dio por vencido. Fracasar sí quiere decir que usted no quiere esforzarse más. Fracasar no quiere decir que nunca lo logrará, pero sí quiere decir que no quiere invertir más tiempo intentándolo. Fracasar no quiere decir que Dios te ha abandonado, pero sí quiere decir que creemos tener una mejor idea que Dios. Henry Ford, el de los carros, decía, el fracaso es tan solo la oportunidad de comenzar algo nuevo de manera más inteligente.
Muchos de nuestros fracasos tienen el propósito de ser nuestros grandes maestros. Y a veces nos negamos a recibir una cátedra de ese fracaso que hemos tenido. Pensamos que lo que Dios tiene que decirme no es mejor de lo que yo. Pensamos que ya tengo que darme por vencido, pensamos que ya no hay remedio. Pero el Señor no en vano dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor no en vano dice, eres más que vencedor. No en vano nos dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Vamos a agarrar un sello con tinta y le vamos a poner aquí a nuestra mano, fracasado. O vamos a arrancarnos las mentiras de la mente. Esas mentiras que esas mentiras que el diablo quiere que pensemos, necesitamos arrancarlas de nuestra mente y en verdad creerle al Señor. Somos hechura suya, dice la palabra, creados para buenas obras, no para el fracaso. No estamos destinados para fracasar, estamos destinados para alabar a Dios y en ese conocimiento de Dios entonces entender la vida maravillosa que Él tiene para nosotros. La Biblia dice en Joel 3:10, vamos a leer lo que dice este pasaje. Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, ya no hay remedio. Diga el débil, fuerte soy. Es lo que el Señor quiere que pensemos. Así quiere que actuemos de esa manera. Ahora, es importante entender, todos tenemos debilidades, pero no por eso vamos a comportarnos como débiles. Es lo mismo que nos enseña la Biblia conforme al pecado. Pecamos. Pero Dios quiere que no nos veamos como pecadores, sino como arrepentidos, como santos, como que nos esforzamos por cambiar, darle un giro a nuestra vida. Tenemos entonces debilidades, pero no por eso nos vamos a etiquetar o poner un sello de que ya soy débil. No, es que yo no puedo porque soy muy débil. No, es que eso es para otros porque yo no. La Biblia nos enseña a pensar en lo puro, en lo amable, en lo honesto, en lo de buen nombre, ¿sí? Y eso tiene que ver con creerle al Señor, con decir, soy fuerte. ¿Qué dijo Caleb a sus 80 y tantos años? Échame ese monte, ¿verdad? Yo voy con mi tribu y lo vamos a conquistar en el nombre del Señor. Entonces, el Señor quiere que entendamos esto. Mateo 26:41 también nos da una gran lección. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que ya sabe, cuando usted escuche o cuando usted diga, es que la carne es débil, ¿qué es lo que Dios dice? Velad y orad. Ahí está la respuesta. Para cada intento nuestro de decir, ay, es que soy muy débil, ay, es que mi carne es débil, la respuesta de Dios es, híncate, ora y está atento. Sí, abre tu Biblia, vela en el estudio, en la palabra, vela en lo que yo te voy a mostrar y ora. Ahí está la respuesta. 1 Corintios 1:27 también nos dice algo bien importante. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué hizo el joven David con el gigante Goliat? Lo venció. El gigante Goliat lo menospreció y le dijo, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos y piedras? Y el joven David, ¿verdad? Con esa fe, con esa fortaleza espiritual, lo venció. El Señor quiere que en nuestras debilidades aprendamos a buscarlo a Él para fortalecernos. De eso se trata. Y el Señor nos va a llevar muchas veces por situaciones donde tengamos que caer de rodillas para decir, Señor, soy débil. Y entonces Dios dice, qué bueno, ya entendiste, ahí te va mi fortaleza. Eso es lo que hace el Señor. Gálatas 4:9 también dice lo siguiente. Gálatas 4:9.
Mas ahora conociendo a Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El contexto de este pasaje son los judaizantes que querían que los hermanos de la región de Galacia se circuncidaran y guardaran las costumbres judías. Y entonces que todo fuera como por tradición y no por una experiencia o conocimiento de Dios, de Cristo. Y muchas veces podemos caer en esas debilidades. Es que siempre lo hemos hecho así. Y pensamos que esas palabras son fuertes y poderosas. Y la Biblia nos dice que son débiles y pobres rudimentos. Y necesitamos entonces conocer mejor a Dios para que Él nos dé fortaleza en medio de nuestras debilidades. Así es que si caen los que están a tu alrededor, permanece tú fiel y ayuda a los demás a levantarlos. Si tú caes, levanta la mano para pedir ayuda, que el Señor quiere también que te levantes. Se cuenta la historia de un padre que llevó a su hijo a caminar al bosque, y en el bosque había un lago. Y se fueron muy temprano en la mañana, y cuando iban caminando, ¿verdad? Los dos, llegó el punto donde el niño pidió a su papá que lo cargara. El padre lo puso en sus hombros y lo cargó así por un buen tiempo. Ya casi para la hora de la comida, el padre lo baja y le dice, hijo, tienes que caminar, vamos de regreso a casa. Entonces, después de un rato, el niño empezó a hacer berrinche y dijo, no, papá, estoy cansado, ya no quiero caminar, y todo lo que ustedes saben que los niños hacen cuando no quieren hacer las cosas, ¿verdad? Entonces el papá agarró una rama, pues estaban en el bosque, la limpió bien esa rama y le dijo, mira, mijo, aquí tienes tu propio caballito para que te lleve a casa. No, hombre, al niño se le iluminaron los ojos, se puso contento, agarró esa ramita como caballito, llegó a su casa, se puso a correr, llegó la hora de la comida, después siguió corriendo y jugando hasta que se durmió. A veces nuestro Padre Celestial es así con nosotros. Nos deja caminar, muchas veces nos carga porque ya no podemos más. Pero cuando alguien movido por Él nos ofrece un caballito, es decir, una idea, una promesa de la Biblia, una alabanza, un canto, un cariño, una oración intercesora, sobre ese corcel llegamos a la meta. Entonces, el Señor así trabaja con nosotros, quiere fortalecernos. Otro hermano necesita una ayuda, ofrécela. Tú necesitas una ayuda, clama a Dios, pídela también. Ofrécele a los demás lo que Dios te ha dado con ternura, recordando siempre nuestro propio cansancio y cómo Dios ha sido fiel con nosotros, y así seremos fieles también a Él. La siguiente enseñanza nos dice que como iglesia necesitamos conocer a Dios. La iglesia que conoce a su Dios debe permanecer no nada más fieles, sino también en santidad. Hacer el esfuerzo. Ya vimos que no debemos decir que la carne es débil, ¿verdad? Porque también Dios nos dice, si la carne es débil, pues por eso te digo que andes en el Espíritu, que oremos, que permanezcamos en Él. Y los retos de la vida implican que podamos vivir en santidad aun cuando hay crisis. Aun cuando las cosas no salen bien, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, problemas, enfermedades, aún ahí necesitamos permanecer firmes en santidad. Vamos a leer el versículo 31, Daniel 11:31. Dice así: el rey del norte enviará su ejército a cometer toda clase de atrocidades en el templo de Jerusalén. Harán cosas terribles y no permitirán que el pueblo haga las ofrendas diarias. Llevarán ahí el ídolo abominable. Lo mismo sucede hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Algunos reyes, algunos gobernantes quieren imponernos para que adoremos ídolos abominables. Cosas que el Señor nos ha dicho y nos dice en su palabra que no hagamos, que no nos inclinemos ante esas costumbres. Hoy también se quiere imponer un estilo de vida que no agrada a Dios. Y eso
y eso provoca, ¿verdad?, una crisis. Dios nos invita para que en medio de un mundo que no le honra, que la gran mayoría no quiere reconocerlo, nos invita para que vivamos de manera santa, limpia. Porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En las crisis, la mejor manera de atravesarlas es obedeciendo a Dios, rechazando el pecado, no cayendo en la trampa, no siguiendo las señales impuras, sino vistiéndonos de lo que el Señor nos da. En medio de las pruebas, Él quiere darse a conocer en medio de nosotros. La prueba da a conocer la calidad de algo. Nos ha tocado ir al supermercado, ¿verdad? Y están ahí varias personas y lo invitan a ustedes, a ver, pruebe esta leche, ¿verdad? Y luego esta, y luego esta, y luego aquella. Y le dan a probar de varios tipos de leche. ¿Para qué? Bueno, para que usted conozca la calidad de todas. Para eso son las pruebas. Cuando pasamos por pruebas, Dios quiere que conozcamos la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestro amor, la calidad de nuestro compromiso, de nuestra entrega. En la prueba necesitamos darnos cuenta de qué tanto le creemos a Dios. Vaya. El versículo 35 de Daniel 11 dice, algunos de los sabios vacilarán, pero con la persecución quedarán purificados, perfeccionados y sin pecado, hasta el momento final que ya está determinado. Las pruebas nos ayudan para purificarnos. Así que en las situaciones donde se combinan las presiones físicas, las presiones emocionales, las presiones espirituales, Dios quiere que permanezcamos puros ante Él. Invitar a la tentación a nuestra vida es como abrir la puerta del abismo y aventarme a él. Hemos oído sobre las pruebas. Hemos oído, ¿verdad?, sobre las pruebas. ¿Qué hacemos cuando llega la prueba? ¿Me encierro? ¿Busco a Dios? ¿Qué hago cuando llega la prueba? ¿Me siento, me ofendo, me retiro? ¿Clamo a Dios? ¿Obedezco lo que Él me está diciendo? ¿Qué es lo que hago cuando llega la prueba? Dios quiere que seamos santos, aún en medio de las crisis, de las pruebas. Dios quiere que no le demos rienda suelta al pecado, a la carne, aún en medio de las pruebas. Que el momento difícil no sea como nuestro pretexto de decir, pues ya ves, Dios me abandonó, pues ¿qué me queda? Pues irme para allá. Que no sea nuestro clamor, nuestro pretexto eso, sino poder orar al Señor, poder decir, Señor, a ti clamo, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me sostienes en esta prueba, en esta crisis. ¿Sabe? El pasaje describe un momento difícil para el pueblo de Israel. Durante la pandemia pasamos que los templos se cerraron, hasta los supermercados se cerraron por algunos días, por algunas horas. Somos una generación que sabemos lo que implica, ¿verdad?, tener un templo cerrado. Para algunos fueron vacaciones y todavía siguen. Si los ven por ahí, ¿verdad?, díganles que ya terminó la pandemia, que ya pueden regresar. Pero para otros simplemente fue un clamar a Dios con más intensidad y ver cómo Dios se movía y se sigue moviendo en nuestras vidas. Como iglesia necesitamos conocer a Dios y permanecer firmes, permanecer en santidad. Y también, como iglesia necesitamos conocer a Dios, porque la iglesia que conoce a su Dios debe permanecer alertas, debe estar alerta. Alerta para esforzarse, alerta para actuar, alerta para servir, para caminar. Dice el versículo 32,
Vamos a leer el versículo 32 de Daniel 11. Va a aparecer aquí enfrente. Dice, el rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que no aceptaron el pacto sagrado. Esos judíos cometerán pecados aún peores. En cambio, los que sí conocen a Dios seguirán firmes, obedeciendo siempre a Dios. Si usted se preguntaba qué significaba lisonjas, bueno, ahí está, ¿verdad? Halagos y mentiras para aprovecharse, para sacar ventaja, para hacer el mal. Pero el pueblo que conoce a su Dios, los cristianos que conocen a su Dios, necesitamos esforzarnos, necesitamos actuar, necesitamos estar alertas en el mundo donde vivimos, donde nos tocó vivir, en esta temporada, en esta ciudad, en este país. Y hay que esforzarse. No hay que estar alertas nada más para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Había una vecina por ahí en un lugar de un gran país, ¿verdad? Que la conocían como la torre de control. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero se subía al segundo piso y se enteraba de lo que estaba sucediendo ahí en la cuadra. Si nos vamos a enterar de algo, si vamos a buscar a Dios más bien para ver y entender su voluntad, si vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros, entonces hay que esforzarse para hacer su voluntad. A estar alertas implica tener los sentidos al 100. Dice un dicho, camarón que se duerme, amanece de cóctel, dicen otros, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios implica hacer lo que Él nos manda. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos invita para que podamos ser inteligentes, sabios, más bien sabios, aplicando lo que sabemos, y no diciendo, no, pues este cerebro, quién sabe para qué lo tenga, ¿verdad? No, sino más bien pensando, actuando con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, es decir, la tentación está también tocando, también la maldad está soplándonos al oído, está lanzándonos sus dardos el enemigo. Por eso el Señor nos invita para esforzarnos, para ser diligentes, para poder mostrar ese amor que le tenemos. 1 Corintios 16:13, también la primera parte de 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Estos versículos nos indican que necesitamos estar alertas a lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo tenemos que vivir y a lo que está sucediendo para poder compartir el Evangelio. Quien se esfuerza no lo hace en vano. No es en vano que nos levantemos temprano en las mañanas, no es en vano que desayunemos, no es en vano el trabajo, no es en vano el esfuerzo. Dicen por ahí, ¿verdad?, que el que persevera alcanza. Y entonces necesitamos perseverar, disciplina en el Señor. Si usted lee su primer libro, después va a querer otro y otro y otro. Si usted pasa 5 minutos orando, después va a querer 10 y 15 y 20. Si usted lee la Biblia una vez, después va a querer volverla a leer, quizá en la misma versión u otra versión. Pero el chiste es empezar, esforzarse. Estar alertas a lo que el Señor quiere de nosotros. Permanezcamos alerta para esforzarnos, para actuar. Dice el versículo 32, la segunda parte, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En base a eso, a ese conocimiento, en base a lo que Dios nos ha revelado. O sea, no dice aquí que vamos a actuar y a vivir, a esforzarnos como se me dé la gana. No, habla de conocer, el pueblo que conoce a su Dios. ¿Sí? Entonces, no desechemos ese conocimiento, no hagamos a un lado lo que sabemos de Dios, porque simplemente Dios lo ha puesto delante de nosotros para poderlo vivir.
Así que actuar conlleva un trabajo continuo. Hacer la voluntad de Dios es esforzarse todos los días, conocer a Dios y quedarse con Él. Una iglesia que está paralizada anuncia su propio fin. Una iglesia que no quiere trabajar agoniza. Por eso necesitamos como iglesia permanecer alertas, esforzarnos, actuar en lo que el Señor nos está mostrando. ¿Cuál es la característica de los que conocen a Dios? Trabajan, no se conforman a este mundo, no tienen vacaciones espirituales. Esforzarse es trabajar en lo que Dios pide a su iglesia, y el trabajo en equipo es la clave. El Señor ha diseñado a su iglesia para que nos esforcemos uno a uno. Usted ha probado, o algunas hermanas o señoras prueban las bondades de los lazos todos los días, o bueno, cada vez que tienden la ropa. Si usted tiene un tendedero ahí en su casa, atrás, enfrente o por ahí, usted sabe, ¿verdad?, que no puede poner un hilo de coser para tender ropa. ¿En qué consiste ese hilo o ese mecate grueso? En varios hilos frágiles que se unen y que la unión hace su fuerza. Lo mismo sucede en la iglesia. No podemos sentirnos, o alguien no se puede sentir el eslabón más débil, porque eso va a debilitar a los demás. Necesitamos decir, ok, en mis debilidades busco a Dios y creer lo que dice Joel, el libro de Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Entonces, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no hay trabajo, por pequeño que sea, que se considere poco o insignificante. Cada necesidad que Dios nos permite ver es una invitación que Él nos hace para que nos esforcemos, para que actuemos. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a una persona porque simplemente no piensa o no es como yo quiero? Pues déjeme decirle que muchas veces el cristiano que no se esfuerza por obedecer y trabajar en la obra de Dios tiene esas limitantes espirituales también. A veces menospreciamos a otras personas porque según nosotros no dan el ancho. Bueno, preguntándonos, ¿nosotros sí en el ámbito espiritual? ¿Estamos obedeciendo como Dios quiere que obedezca? No como siempre lo he hecho. ¿Me estoy esforzando como Dios quiere que me esfuerce? No como siempre lo he hecho, como Dios quiere que me esfuerce. ¿Me estoy comportando como Dios quiere que lo haga? ¿Estoy permaneciendo alerta? ¿Estoy permaneciendo en santidad? ¿Estoy permaneciendo fiel? No como yo quiero, no como ahí se va, no como pues más o menos, sino como Dios quiere. Les comentaba algunos domingos que una de las grandes luchas que tenemos como sociedad es la frase o la idea de ahí se va, ahí más o menos. Y a veces eso lo trasladamos al ámbito espiritual. Pero Dios quiere que no seamos más o menos fieles. Dios quiere que seamos fieles siempre. No quiere que más o menos nos esforcemos, que nos esforcemos siempre, que actuemos siempre. Eso es lo que Dios nos invita. Y yo quiero compartir con ustedes que Dios nos está desafiando a que nos movamos, a que le conozcamos y nos movilicemos. ¿Sabemos hacer lo bueno? Sí. Sí, sabemos hacer muchas cosas buenas. Hagámoslas. Usted sabe cómo ayudar, ayude. Usted sabe cómo compartir el evangelio, compártalo. Usted sabe cómo sonreír y sacarle otra sonrisa a otra persona, hágalo. Usted sabe cómo bendecir a los demás, hágalo. Usted sabe cómo compartir para la necesidad, hágalo. Sabemos hacer lo bueno. Esforcémonos, sigamos esforzándonos en hacer lo que Dios nos dice. Vamos a orar. Señor bendito, alabado seas. Gracias por tu palabra.
Queremos pedirte perdón por las veces que no hemos puesto todo lo que está en nuestra parte para permanecer fieles. Perdona las veces que hemos olvidado a tu palabra. Perdona las veces, Señor, que nos hemos apartado de tu voluntad. Las veces que nos hemos comportado impíamente. Perdónanos, Señor, las veces cuando nos hemos olvidado de ti. Oh Señor, y danos la oportunidad ahora de regresar y permanecer en ti, de regresar para poder ser fieles, santos y alertas, para ser una iglesia que busque tu voluntad. Señor bendito, te necesitamos tanto, en verdad, Señor. Aquí estamos clamando a ti para que tú nos ayudes. Llévanos, Señor, y enséñanos a depender de ti, a permanecer en ti, a conocerte más, y que de ese conocimiento, Señor, broten ríos de agua viva que bendigan a los demás, a las demás personas. Tuya es la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga. Hermanos,